Muy buenos días, un saludo de Marco. No al desgobierno, Morena y sus partidos rémoras en México. Actualmente hay algunas personas que andan diciendo que el movimiento Frena fue un fracaso y eso es absolutamente falso. Los que fueron un fracaso son los millones de mexicanos apáticos, cobardes, que no han hecho nada por México y que han permitido que esta persona retorcida mental que actualmente está manipulando el poder en México, pues siga destruyendo a este país. Y como decimos en México, millones de mexicanos se han hecho bien pendejos, verdaderamente bien pendejos, porque no han hecho nada por México y han permitido que este desgobierno siga destruyendo a este país. Entonces, ya actualmente muchos mexicanos pues tienen que entender que tienen que levantar la voz, que ya no podemos seguir teniendo a tantos apáticos, cobardes que no hacen nada por México, que tienen que levantar la voz, porque este desgobierno está destruyendo a este país que es México. Pero bueno, como dicen los religiosos, millones de mexicanos tienen la oportunidad de redimirse y entender que han cometido errores y que en realidad si quieren tener a un mejor país, pues tienen que levantar la voz como jefes constitucionales en los cuales entiendan que de acuerdo al artículo 39 constitucional mexicano, pues el poder dimana del pueblo. Entonces tienen que entender que realmente desde hace un año, si millones de mexicanos hubieran levantado la voz, pues ya esta persona retorcida mental desde hace un año ya se hubiera ido a su rancho, cuyo nombre no quiero decir. Porque ¿cómo es posible, amigos, que de un país de 130 millones de mexicanos, solo en el movimiento Frena, haya participado de 350,000 a 400,000 personas y de los demás no se hizo absolutamente ni uno? Entonces no es posible que de un país de más o menos 130 millones de personas, solo 350,000 personas hayan levantado la voz en el movimiento Frena, y no se vale que de tantos millones, pues solo unos poquitos levanten la voz. Pero como dicen los religiosos, ya los mexicanos tienen la oportunidad de redimirse, de levantar la voz y exigir de votar en estas elecciones del 2006, de este año 2021, en contra de este desgobierno traidor, corrupto y vendepatrias, de este partiducho de la Morena o la Prieta que está destruyendo a México, y de estos partidos rémoras que solo ven por sus intereses y por su avaricia personal. Entonces, si el pueblo de México no quiere esa basura y porquería de los datos biométricos en los cuales ya quieren marcarte a ti y a tu familia como ganado humano, pues debes de votar este 6 de junio del año 2021 en contra de este desgobierno traidor, corrupto, masónico y vendepatrias, y de este partiducho de la Morena que están destruyendo a México, porque quieren implementar esa porquería de los datos biométricos para tenerte esclavizado día y noche y vigilado con una vigilancia brutal y extrema todos los días y los 365 días del año, de lo cual eso es una arbitrariedad y es alta traición al pueblo de México y a la Constitución, en el cual la Constitución te dice, de acuerdo al artículo 11 constitucional mexicano, que todos los mexicanos y los millones de mexicanos tienen derecho a circular libremente en todo el territorio nacional sin que se te moleste en física y en tu integridad personal, y que no seas vigilado ni molestado en absolutamente en nada, y no se puede permitir que se establezca esa ley basura de los datos biométricos para seguir destruyendo a México. Y que si algunas personas siguen votando por este desgobierno, este partiducho de la Morena o la Prieta y sus partidos rémoras, pues si tanto les surge ser marcados como ganado, en el cual ya marquen con los datos biométricos tanto a esas personas como a su familia y a sus hijos, pues córranle a votar por este desgobierno y ese partiducho traidor y vendepatrias de la Morena, porque ya les surge estar marcados como ganado. Y este desgobierno traidor, masónico y vendepatrias
Ya también le urge marcar a las personas como ganado con esa porquería de los datos biométricos que se deben de meter por donde les entre, y que el pueblo de México no puede permitir esa arbitrariedad de estar pisoteando a cada rato al pueblo de México, y que ya conscientemente en estas elecciones del 6 de junio del 2011 el pueblo de México ya debe de votar en contra de este desgobierno traidor, corrupto y vendepatrias, y de su partiducho de la Morena, que están destruyendo a México, porque no se vale que el pueblo de México, que confió en ellos, ahora se han dedicado a destruir al pueblo de México, y el pueblo de México no lo debe de permitir, porque tenemos que entender, amigos, que el poder dimana del pueblo, y de acuerdo al artículo 39 constitucional mexicano, el poder dimana de los mexicanos, que tienen la facultad de destituir a estos ineptos e incompetentes que no han cumplido con las expectativas del pueblo de México, y que si tú en verdad lees la Constitución y entiendes que tú eres el jefe constitucional en México y que el poder dimana de ti, pues deben de entender todos los parásitos corruptos y vendepatrias de los politiquillos, que el jefe es el pueblo y que ellos no van a seguir haciendo de las suyas, sino que a partir de estas votaciones que se aproximan en unos 2 meses, pues el pueblo de México ya tiene la oportunidad de destituir a este desgobierno, a este partiducho de la Morena y a sus partidos rémoras, que solo se fijan en sus intereses personales, en su avaricia personal de estar destruyendo a México, y que eso no se debe de permitir. Por consiguiente, el pueblo de México ya tiene que levantar la voz y entender que el poder es de los mexicanos, y que si queremos que México sea un gran país, en estas elecciones que van a haber de politiquillos, pues las personas ya tienen la oportunidad de quitar a este desgobierno, a este partido inepto, incompetente, que solo se han dedicado a destruir a México, y que si tú como mexicano realmente amas a tu familia, a tus hijos y a este hermoso país que es México, pues tienes que votar ya para quitar y destituir a este desgobierno inútil, macuarro, chafa, incompetente, y a su partiducho de la Morena, que al único que han llegado es a destruir a México, y que han abusado de la confianza que millones de mexicanos les dieron para cambiar a México, porque muchas personas votaron por ellos porque esperaban a un mejor país, esperaban que esta persona retorcida mental que actualmente manipula el poder en México iba a cambiar este país para que México fuera mejor, pero tal parece que lo lleva en sentido contrario y se ha dedicado a destruir a México, y eso ya no se debe de permitir. Por consiguiente, yo le digo a los mexicanos patriotas que aman a México, pues que ya voten en contra de este desgobierno y de su partiducho La Morena, ya para quitar a estos inútiles, incompetentes, buenos para nada, que solo se han dedicado a destruir a México, que sirven intereses ocultistas masónicos mundiales, y que no se debe de permitir que implementen en México esa porquería y basura de los datos biométricos para tener a las personas marcadas como ganado humano, y que se deben de meter sus datos biométricos por donde les entre, porque el pueblo de México y los millones de mexicanos no deben de permitir esa arbitrariedad anticonstitucional que va en contra de la honorable Constitución mexicana y de la Carta Magna, y que el pueblo de México ya debe de salir a votar a otros partidos que nada tengan que ver con este desgobierno, con el partiducho de la Morena y sus rémoras, que solo son partidos llenos de avaricia, que solo les interesa el poder y su avaricia personal, y que no se meten a defender al pueblo de México, sino se dedican a ver por sus intereses personales, y cada día estar destruyendo y destruyendo y destruyendo, y estar chingando al pueblo de México. Y ya el pueblo de México les debe dar una patada en el trasero a todos estos parásitos, a este desgobierno, a este partiducho de la Prieta, que solo se dedican a estar destruyendo a México, y que ya el pueblo de México está cansado, que en este año 2021 la decisión está en el pueblo de México, y que no es posible que un individuo esté pisoteando a millones de mexicanos. ¿Qué pasó, amigos? Si millones de mexicanos tienen el poder, millones de mexicanos ya tienen que destituir a este
desgobierno inútil e incompetente y no seguir permitiendo que sigan sobajando, esclavizando y pisoteando al pueblo de México. Si ya de por sí, desde hace 2 años, ha permitido tantas arbitrariedades en México, desde invasión de caravanas de centroamericanos, negligencia con lo del bicho, tanto desempleo, tantas injusticias, destrucción de la economía y actualmente el beso del bicho en el cual le quieren implementar a México pues esa cuestión del beso del mosco inyectable mundial, que ya depende de las personas que lo quieran adquirir en su físico y en su persona, pero que actualmente ya se volaron la barda, ya al tratar de marcar a los mexicanos como ganado humano, con esa porquería de los datos biométricos que se los deben de meter por donde les entre, y que ya estuvo suave que estén violando la Constitución mexicana y que se estén burlando de los mexicanos y pisoteando al pueblo de México. La moneda está en el aire, amigos, la moneda está en el aire, y en este año tú como mexicano tienes en tus manos la decisión de seguir que te estén pisoteando, te estén humillando y estén violando la Constitución, este desgobierno, este partiducho inútil e incompetente parásito de la Morena, o ya tienes la facultad para votar por otro partido que nada tenga que ver con estos parásitos, traidores, corruptos que han violado la Constitución mexicana, para ya iniciar un cambio en México, pero que no se trata de votar por el menos peorcito, se trata de votar por una o algunas personas que se comprometan a que las promesas de campaña las cumplan, y quien no cumpla con sus promesas de campaña deben de ser destituidos inmediatamente, porque ya no podemos seguir teniendo esa mentalidad de que hay que votar por el menos peorcito, hay que votar por el menos peorcito. Eso es basura conformista, amigos. Ya se tiene que votar por alguna persona o algunas personas que se comprometan a sacar a México adelante. Y si no lo hacen, decirles claramente: si no cumples con tus promesas, vas a ser destituido inmediatamente, porque ya no vamos a seguir teniendo parásitos corruptos, vendepatrias, saqueadores y llenos de avaricia, que solo se interesan por sus intereses personales y que no le han servido al pueblo de México para nada, y que si siguen de corruptos, traidores y vendepatrias, pues en la decisión del pueblo está sacarlos a patadas del poder y del gobierno para poner a alguna persona que en realidad se preocupe por el pueblo de México y de todos los mexicanos. Entonces ya no permitamos que sigan violando la Constitución mexicana. Lean la Constitución mexicana para que ustedes lean y entiendan y verdaderamente conozcan sus derechos como pueblo mexicano, y entiendan que de acuerdo al artículo 11 constitucional mexicano, tú tienes derecho a circular libremente por el territorio mexicano sin que nadie te esté molestando en absolutamente nada, y menos que te estén vigilando día y noche qué haces y qué no haces, porque eso es anticonstitucional y no se puede permitir que eso les cause depresión a las personas, como ya ha pasado en China, a donde millones de ciudadanos chinos, por ese partiducho basura del PSC en China, pues ha reprimido al pueblo chino, y eso les ha causado depresión, ansiedad, tristeza, soledad, depresión, y ya muchas personas se han suicidado por sentirse vigiladas, porque ningún ser humano ha nacido para estar vigilado. Todos los seres humanos han nacido para ser libres y poder circular libremente sin que nadie los moleste en su integridad física, en su físico, en su circulación y en su derecho a circular libremente por su territorio nacional, en este caso en México, de circular libremente desde Baja California hasta Yucatán, sin que nadie te moleste y viole la Constitución, en la cual tú tienes derecho a circular libremente. Creen conciencia y que realmente en este año 2021 millones de mexicanos ya levanten la voz y entiendan que ya México no puede tener a este desgobierno traidor, corrupto y vendepatrias, de esta persona retorcida mental que está manipulando al pueblo de México, y de su partiducho La Morena, que al único que se han dedicado
es a tomarle el pelo al pueblo de México, lavarle el cerebro a los ingenuos y a los incautos y destruyendo la Constitución, pisoteando la Constitución mexicana, de la cual no se debe de permitir, y que tú como ciudadano mexicano tienes el derecho constitucional a ser el jefe, porque realmente tú eres el jefe constitucional mexicano, ya que el poder dimana del pueblo, de acuerdo al artículo 39 constitucional mexicano, y que si estos parásitos que llegan al poder no cumplen con sus promesas de campaña, ya tienen que ser destituidos inmediatamente, se les debe dar una patada en el trasero y poner a personas que en realidad hagan algo por México, porque ya México ya no puede tener a gentuza que solo se dedica a destruir a este país, llenas de avaricia y de ambición personal, y no les interesa en nada el pueblo de México. Por consiguiente, se les debe de decir claramente, si no cumples con tus promesas de campaña, vas a ser destituido inmediatamente, porque ya el pueblo de México ya está cansado y harto que se sigan burlando de él, que lo sigan pisoteando. Entonces, amigos, creen conciencia, y ya en estas elecciones que van a haber en México, tú tienes la decisión. Si te interesa que te estén pisoteando, que estén violando tus derechos, tanto de ti como de tu familia y de tus hijos, que ya te quieran marcar como ganado humano con esa porquería de los datos biométricos, pues ve y corre a votar por ellos, sigue votando por ellos para que te sigan pisoteando a tu familia y a tus hijos. Si tanto te interesa que te estén pisoteando, córrele ahí como borrego para que te pongan los datos biométricos y ya te marquen como ganado humano. Pero si realmente eres una persona que usa el cerebro, que eres ética, íntegra, que amas a México, a tu familia y a tus hijos, pero sobre todo a este gran país que es México, pues ya tienes que votar en contra de este desgobierno de su partiducho La Morena y sus partidos rémoras, parásitos que solo ven por sus intereses personales y que se empeñan en seguir destruyendo este gran país que es México. Viva México, amigos, y voten por otro partido que nada tenga que ver con este partiducho y este desgobierno, pero decirles claramente, si no cumplen con sus promesas de campaña en sacar a México adelante, van a ser destituidos inmediatamente por alta traición a la patria y por seguirle tomando el pelo y seguirse burlando del pueblo de México, y eso no se debe de permitir. Seamos conscientes, amigos, cambien su mentalidad, su perspectiva de entendimiento mental y entiendan que el poder dimana del pueblo, el poder es tuyo como mexicano, y que ya a partir de este año 2021 tú tienes la última palabra, la moneda está en el aire. ¿Qué es lo que quieres para México? Si quieres que sigan pisoteando al pueblo de México, o quieres que México sea un gran país, un país libre y soberano, en el cual México sea un país mejor para ti, para tus hijos, en el cual puedan los millones de mexicanos vivir mejor. Viva México, creen conciencia y que tengan un maravilloso y excelente día. Muy bonito día. Creen conciencia.